El Yastai, también conocido como Yastai o Yachtai, dios tutelar de las aves y protector de los animales del cerro, suele aparecer como un anciano de barba blanca portando un cetro y una flauta, sosegando a las fieras con una suave melodía. Es el equivalente al coquena de la puna, calzajota que son como alas en sus pies, ya que le permite subir y bajar los cerros con inverosímil brinco. Puede tomar la forma de un joven o de alguno de los animales a los que protege. Entonces será el animal distinto de la manada, a quien se le pide permiso para cazar, dejándole una ofrenda entre las piedras. Se lo invoca para tener éxito en la cacería y no apunarse en los cerros. La ofrenda ritual consiste en un cocho, compuesto de harina, de maíz tostada y polvo de algarroba negra o azúcar. A veces presenta un rostro angelical y hace de guía en el medio del desierto, cuando capta la bondad en quienes se aproximan de manera tranquila y pacífica a la manada. En otras ocasiones desata toda su furia contra los cazadores, mostrándose con una cabeza de demonio y lanzando lengua de fuego por su boca, y nada puede detenerlo. El Miquilo. El Miquilo es una pequeña criatura que ronda por las tardes tucumanas, asustando a todo quien se encuentre con él. Tucumán alberga una gran cantidad de leyendas y mitos increíbles. Uno de estos relatos corresponde a Miquilo, una pequeña criatura que vaga por la siesta. Es reconocido por ser el rey de las siestas, aunque su origen no responde a tal denominación. Miquilo, según las narraciones, es una antigua deidad, Diaguita Calchaquí, no relacionada con características incaicas ni cristianas. Es un salvaje, tímido, que vive solitariamente sin recibir ninguna ofrenda o adoración, ni un templo que se cobije su presencia. A pesar de ser un dios, vive en los árboles, escondiéndose siempre que pueda. Su aparición se confirma al escuchar uno de sus particulares gritos, que por cierto son muy potentes. El alarido evoca a un lamento o una tristeza, pululando en su corazón. Otro elemento el cual afirma su presencia son sus pisadas. Estas no corresponden a ningún animal descubierto hasta el momento, e incluso desconcierta a los especialistas y rastreadores. Algunas veces son huellas parecidas a las de un gallo, otras a la de un conejo con patas emplumadas. Quien observe estas pisadas huye despavorido porque sabe que Miquilo lo está espiando, escondidos en los matorrales. La forma física del Miquilo, las leyendas lo describen como un ser demoníaco, con la mitad de su cuerpo humano y la otra mitad de un perro. En sus manos tiene 5 dedos, son alargados y posee pies de gallo y una larga cola cubierta de plumas. Es muy agresivo, ataca inmediatamente a quienes encuentra en su camino y luego huye. En otro relato, es detallado como un pájaro gris que en vez de levantar vuelo corre por las tierras, dejando a su paso huellas de sus patas como las de un conejo. La diferencia radica que el Miquilo es en realidad un brujo maligno que asusta a la gente y despelleja a los animales. Por la noche se escuchan sus cantos, por decir así, sus llantos, cargados de lamento y tristeza por un amor no correspondido. Existen historias sobre este personaje que lo distinguen como una persona de muy baja estatura, lo cual posee una mano cubierta de lana y la otra de hierro. Este ser, al toparse con alguien, le pregunta con cuál de sus manos prefieren ser golpeados. Si eligen la mano de lana, el golpe es mortal, mientras que si optaron por la de hierro, es un impacto mínimo y suave. El Miquilo suele rondar entre las 3 y las 17 horas, horario correspondiente a la siesta. Luego del almuerzo, en esas horas, el ser aparece asustando a aquellos niños que andan solo jugando en las veredas de los barrios. Por lo general, esta narración del extraño monstruo es contada a los más pequeños para que ellos no intenten escaparse de sus casas a la siesta y sean buenos en su comportamiento, más allá de generar terror y evitar esos escapes. La leyenda es para proteger a los infantes de no sufrir golpes de calor. Por ello es usual escuchar la historia en el noroeste argentino, donde altas temperaturas traen graves consecuencias a quienes no se cuidan de las mismas.
El cuero habita en ríos, lagos y lagunas, también el mar, pero de preferencia se le encuentra en pequeñas y oscuras lagunas. Tiene forma de un cuero vacuno extendido de gran tamaño. En el borde de su cuerpo tiene una especie de filudas garras. Son pocos los que han logrado ver su cabeza, pero se dice que tiene como tentáculos en forma de tenazas, lo que termina en un par de ojos rojizos y saltones. Otros dicen haber visto lo que podía ser su rostro y que es indescriptiblemente horrible. De lo que sí se está seguro es que por debajo de su cuerpo, en el centro tiene una boca que se asemeja a una gran ventosa, con lo cual succiona hasta la última gota de sangre de sus víctimas. Seguramente se desplaza por sobre las aguas buscando de qué alimentarse. Pobre de aquel que esté cerca de la orilla de las aguas donde habita, pues utilizando sus oscuros poderes para hacer subir las aguas e hipnotiza al infortunado. Entonces, cuando el nivel de las aguas se lo permite, rápidamente envuelve a su víctima y lo arrastra hasta el fondo del río o laguna, donde lo devorará. Cuando la persona o animal esté nadando en las aguas, su siniestra sed de sangre se torna mucho más difícil de satisfacer. Se sabe, por ejemplo, de personas que han estado muy cerca de la orilla de un río y que han sido capturadas por el cuero. Muy conocida es la historia de una mujer que lavaba y que descuidadamente dejó a su guagua cerca de la orilla, y entonces desapareció de improviso el cuero, para robárselo y devorar al indefenso infante. Para liberarse del acecho de los peligros, el cuero es necesario solicitar los servicios de una machi, un entendido. Esta persona atrae con su magia al implacable monstruo hasta la orilla. Una vez cerca lo engaña y le lanza ramas de calafate. Calafate es un arbusto de durísimas espinas y que da unos frutos de dulce sabor y color azul. El cuero, enceguecido por la magia del machi, envuelve las ramas, pensando que es una sabrosa presa, pero al apretar con fuerza al arbusto hace que las espinas se entierren en su cuerpo, desgarrándose y sangrando hasta morir. Este monstruo acuático no solo habita en Chiloé, también se sabe de su presencia en diversas lagunas del sur de Chile. Cuando era niño solía ir a jugar con mis vecinos a algunas lagunas de cerca de mi casa, en unos cerros de Puerto Montt, pero se nos tenía prohibido bañarnos en ellas, pues se decía que en ella habitaba el cuero. Personalmente no lo he visto, pero conozco gente de confianza y que no es de la que anda inventando historia, que me han contado, por ejemplo, haber visto al cuero en San José de la Costa, cerca de Valdivia, y en Carelmapu, tierra verde en mapuche. Una de las leyendas más tradicionales del norte argentino es la del familiar, en los ingenios azucareros instalados con la llegada de los españoles. Para el cultivo de la caña de azúcar, la historia del familiar llegó a instalarse de tal modo que al día de hoy se cuenta: el familiar es un espíritu maligno, más bien es el mismo diablo, con quien los dueños del ingenio azucarero tienen un pacto para cuidar sus sembrados y controlar a sus obreros. Según se cuenta, en provincias como Tucumán, Salta o Jujuy, a unos 1400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el mismo diablo se corporiza en un caballo negro enorme al que puede verse claramente paseando por entre medio de los cañaverales. En las noches de luna, el lomo renegrido, el galope firme y el relincho fuerte para señalar su presencia. De acuerdo con el relato, para que este pacto que aseguraba poder y abundancia se cumpliese, los patrones debían entregar cada tanto un alma. Así era común que de vez en cuando aparecieran muertos vagabundos, indios o gauchos. Algún obrero que levantaba su voz en contra de las terribles condiciones de vida en las que trabajaban anteriormente. Esas muertes inexplicables eran las ofrendas al Señor de los Cañaverales. La leyenda cobró fuerza a mediados del siglo XIX y se mantuvo a la par de las condiciones de semi-esclavitud de los obreros hasta la década del 30, del 20, cuando comienza la decadencia de la producción cañera y azucarera de los volúmenes extraordinarios de los primeros años. Los ingenios que alimentaban las fortunas de tradicionales familias argentinas marcaron con sangre a poblados y obreros.
Así cuenta una crónica histórica lo que era el ingenio Santa Ana, propiedad del francés Clodomiro Hilleret, en la provincia de Tucumán. Eran casi 30.000 hectáreas en las que el francés construyó el ingenio más grande de toda América Latina, a fin del siglo XIX. El ingenio Santa Ana era un monstruo en medio de la selva que producía 8.000 toneladas de azúcar y 2 millones de litros de alcohol al año. Con los años el ingenio creció de tal manera que ya entrando al siglo XX tenía, entre otras cosas, luz eléctrica, 50 kilómetros de vía férrea, una central de teléfono y 10 escuelas primarias para el personal. No era fácil tenerlo controlado. 2.000 peones con machetes debían obedecer a 30 o 40 capataces. Sus armas y sus perros, muchos eran indios traídos del Chaco o de Salta por la fuerza. Otros criollos tucumanos que toda su vida habían trabajado por poca plata, que invertían en el mismo almacén del ingenio. En otras partes del norte argentino el familiar también podía tomar la forma de un perro negro inmenso o una víbora gigante, siempre negros y hambrientos de obreros descarriados. Una leyenda que llegó desde tiempos antiguos que sirvió por años para mantener a sangre y latigazos a la fortuna de los patrones de la Argentina, que permitió el brillo de las primeras décadas del 1900 en la ciudad de Buenos Aires, cuando era la París de Sudamérica.